Muy bien, Belén Romero, pues adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues junto con mi compañera Mar voy a seguir con esta parte de la presentación y en este caso voy a explicar la parte de la categoría B, que es organización y gestión, como hemos hecho antes con la parte de Barcelona, pues ahora con los datos de Melilla, ¿no? El primer punto que engloba esta sección es la saturación de los servicios. Y aquí en Melilla, al igual que ocurría en Barcelona, la mayoría de centros dicen estar desbordados. En algunos casos hay educadores que afirman que han tenido que poner literas, los centros han tenido que comprar literas, ponerlas, y aún así los niños comparten literas porque no hay espacio. Incluso han tenido que habilitar espacios que no eran dormitorios para que los niños puedan estar y puedan convivir. Además, hay, por ejemplo, en la gota de leche que comentaba Mar, hay una educadora que comenta que son 4 educadoras las que se encargan de unas 100 niñas. Eso implica que la carga de trabajo es muy grande y, y esto hace que la atención a estos niños haya dejado de ser tan individualizada y la educación que reciben en los centros sea mucho más complicado atenderles y que la educación sea tan individualizada, ¿no? Además, esto también, pues lógicamente, dificulta la organización en los centros y los propios educadores por ello reclaman más centros y más personal dentro de los mismos, ¿no? En cuanto a los protocolos de actuación, pues los educadores también señalan varios puntos. Uno de ellos es con respecto a su formación. Dicen que muchas veces hay situaciones en las que no saben cómo actuar y necesitarían tener un protocolo mucho más ceñido para saber cómo afrontar ciertas situaciones. Además, a falta de esos protocolos, son los propios educadores, entre ellos, los que se ponen de acuerdo, ponen ciertas normas y se las explican a los menores, a los niños, y esto al final la acaban acatando. Entonces, más o menos lo van llevando. Sí es cierto que resaltan la mayoría que en cuanto al horario, están bastante estipulados, como decía antes también en Barcelona, y se cumplen. Los niños los tienen claros y los cumplen. Además, también se resalta que los propios educadores son quienes se encargan de controlar y de organizar tanto a los menores que están en estos centros como a los que viven en pisos tutelados. Esto también era algo que comentabais antes en Barcelona y ocurre también en Melilla. Y en lo relativo al protocolo que deben seguir en cuanto a la expulsión, como sabéis, no se le puede expulsar a estos niños de los centros, a pesar de que cometan algún tipo de delito, de problema, pero sí que reciben sanciones y se les castiga de esta manera. Pero lógicamente expulsarlos no, siempre permanecen en los centros. En cuanto al trabajo en red, pues aquí en Melilla los centros y por ello los educadores que trabajan en estos centros trabajan en colaboración con muchísimas organizaciones, como puede ser Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Prodein o Proyecto Hombre. Y también con la propia administración local y nacional, como imagino que pasará pues también en Barcelona, ¿no? Médicos, fiscalía, policía, ambulancia. Incluso una de las educadoras resaltaba que han llegado a tener voluntarios que llegan pues de cursos que ofrece la ciudad autónoma o desde las prácticas de FP o por ejemplo desde la propia Facultad de Granada en trabajo social. Muchos han acudido a estos centros para hacer sus prácticas. En cuanto al apartado de recursos jurídicos y gestión de documentación, como ya habéis señalado en Barcelona, a los 18 años estos menores dejan de estar tutelados y dejan de tener acompañamiento legal. Esto se ve desde los propios centros como un problema, puesto que dejan de residir allí, dejan de tener un lugar donde dormir, donde estar, muchos de ellos acaban en la calle, ¿no? Además, en muchas ocasiones tras haber pasado esos 9 meses que concede la ley para que estos niños estén documentados, siguen sin estarlo. Y esto, pues, lógicamente, sigue siendo un problema. Muchos de los educadores señalan que es la Consejería de Bienestar Social la que debe hacerse cargo de todos estos trámites y este papeleo y que a veces pues se demora más de lo debido. En cuanto a la gestión de los grupos,
pues como ya ha señalado mi compañera Mar, son varios los centros que hay aquí en Melilla y se les suele agrupar pues dependiendo, normalmente en función de su edad y de sus necesidades específicas, ya sean escolares o de salud. Normalmente suele ser por edad, puesto que es más fácil adecuar sus horarios, su rutina y su ritmo dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Todos los educadores señalan que los grupos son muy numerosos, como ya hemos dicho, la saturación era uno de los principales problemas, y heterogéneos. También se hace una distinción a la hora de ingresar los niños en el centro de la Purísima y en el centro, sí, dependiendo de su origen. Es decir, si es un menor melillense, los motivos de ese ingreso suelen ser pues, haber presentado algún tipo de conducta disruptiva o problemas familiares. Sin embargo, si es un menor extranjero procedente de la ciudad de Marruecos, ingresan por ser, pues, como su propio nombre indica, menores extranjeros que no están acompañados, es decir, que vienen solos. También las actividades que suelen hacerse en los grupos las hacen en conjunto, de manera grupal, puesto que como hay falta de educadores, no tienen las posibilidades de hacerla de manera individualizada. Sin embargo, para los casos más difíciles sí que hay una psicóloga en el centro que se encarga de los niños. Como ya hemos mencionado antes, al igual que pasa en Barcelona, muchas de las menores no viven en los centros, sino en pisos tutelados y se las ayuda así a que creen autonomía, aunque siempre los educadores están detrás de ellos y los supervisan. Y en caso de conflicto entre los grupos, pues son los propios educadores quienes deben solucionar los problemas, aunque en algunas ocasiones, si la cosa se pone fea, se ven obligados a recurrir a la policía, ¿no? Y luego, el último punto que se trata en este apartado es la falta de recursos de servicios para estos menores. Uno de las principales faltas que observan los educadores es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que una vez cumplen los 18 años, los menores dejan de estar tutelados por la ciudad y dejan de recibir todas las prestaciones que estos recibían, tanto alojamiento, alimentación. Y en el caso de las menores, de las chicas, esto desemboca en algo que se conoce como GIECs, que son jóvenes inmigrantes extuteladas y que ante la falta de recursos, puesto que como digo ya han cumplido la mayoría de edad y están fuera de los centros, en muchos casos terminan desgraciadamente dedicándose a la prostitución. Y bueno, por ahora eso es todo en cuanto a este punto y ya dejo paso a mi compañera para que haga el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén.